todos hoy. ¿Cómo amanecieron? Bien. No, también. Qué bueno. Aquí tenemos nuestro modelo. José Luis con Nuestro hermoso modelo. pero hermosísimo. Claro. Don Douglas, Sobre eso todo. es salud, es un artista. Trabajo de Don Douglas. Bueno, nuestro componente es capacitación. Vamos a describir los productos que están ya diseñados. Nuestro primer producto es materiales de apoyo para la capacitación elaborados. Nosotros tenemos una descripción del producto en la que definimos los manuales y guías didácticas y educativas impresas para ser utilizadas en la formación de los participantes y los facilitadores de los cursos, cuyos contenidos buscan desarrollar competencias básicas para el éxito en el mercado laboral. Estos materiales de apoyo incluyen manuales de inducción al joven, manuales de inducción al monitor, manuales de inducción al facilitador y una guía de comportamiento. También incluyen láminas didácticas, materiales de consultas, textos, lecturas complementarias. Las láminas didácticas se refieren a láminas que debe haber propuesto que se coloquen en las aulas para hacer las aulas más dinámicas, para que tengan los ejemplos que vimos ayer, por ejemplo, de tabla vertical, que es sencilla, es exactamente. Entonces, dentro de los recursos del producto 1, tenemos el producto completo, se estima un monto de $266,000. Se requiere la contratación de unas consultorías de elaboración de material didáctico, edición e impresión. Tiempo previsto, inicio noviembre de 2012 y término mayo de 2013. Esto lo hicimos con relación a que los materiales deben estar listos antes de iniciar los cursos. Producto número 2, 1.500 jóvenes involucrados en programas piloto de formación para el autoempleo. Descripción. Consiste en una formación dirigida a la adquisición de competencias y herramientas emprendedoras que permitan al joven beneficiario detectar o identificar oportunidades de negocio y elaborar un plan que pueda ser llevado a la práctica con recursos propios o con la participación de entidades financieras. Esta formación tiene de contenido cultura emprendedora, elaboración de un plan de negocio y acceso al microcrédito. Dentro de los recursos, este producto tiene un monto previsto en el proyecto de $781,125. Se requiere de facilitadores actualizados y contratados, y COS acreditados y motivados. Se requiere también de entidades crediticias más personal técnico, evaluador, supervisor. Tiempo previsto, inicio enero 2013, diciembre de 2013. Ese producto dura solamente un año. Ese es el piloto de autoempleo. Producto número 3, 10.000 personas capacitadas en empresas. Entrenamiento y inserción laboral. Consiste en una modalidad de formación técnico-profesional a través de empresas que poseen condiciones físicas para esto y que dispongan de vacantes para contratar a los egresados en diferentes ocupaciones. Estas empresas serán evaluadas previamente por el Infotep para ver las condiciones técnico-didácticas para impartir programas de formación. El SENAE evalúa la calidad de los vacantes disponibles y selecciona a los beneficiarios, además de la disponibilidad de monitores a formar. Dentro de los recursos tenemos que tener un presupuesto previsto de $3.000 millones. 3 millones de dólares. Recuérdate que 20 millones. Se requieren monitores y facilitadores formados por Infotep y un inventario de empresas en vacantes disponibles. Tiempo previsto, inicio enero 2013 y final diciembre de 2016. Eso lo calculamos en base a los 4 años. Producto número 4, 4.000 jóvenes capacitados en desarrollo de competencias básicas, DSB. Consiste en la formación de jóvenes en el desarrollo de competencias básicas para el éxito en el mundo laboral. Esta formación incluye desarrollo de la autoestima y valor
desarrollo de habilidades para el éxito en el mundo laboral, habilidades de comunicación efectiva, operaciones matemáticas básicas, atención al cliente, informática básica, protección del medio ambiente, orientación para la búsqueda de empleo. Dentro de los recursos tenemos previsto un presupuesto de $1.100.000. Se requiere de los facilitadores formados, COS acreditados, los jóvenes seleccionados por el índice de vulnerabilidad. Tiempo previsto igual a los 4 años, enero 2013, diciembre de 2016. Producto número 5. 5, este es el 4, el 5 está esperado. El primero. Ok, este es el 4. 4.000 jóvenes capacitados en DCB más entrenamiento para la inserción laboral. Consiste en una formación en el desarrollo de competencias básicas de 150 horas y 240 horas de entrenamiento y inserción laboral. Este entrenamiento será realizado en un COS, primera fase, y en la empresa, con el entrenamiento y inserción laboral, la segunda fase. El contenido del DCB es el mismo descrito en el producto número 4, que ya habíamos mencionado anteriormente, porque es una mezcla, y el contenido del entrenamiento y inserción laboral es el mismo descrito en el producto número 4. Los recursos. Este producto tiene previsto un presupuesto de $2.340.000. Se necesitan facilitadores formados, jóvenes seleccionados, personal técnico, supervisores y evaluadores y COS acreditados. Tenemos también los mismos 4 años para el tiempo previsto. Entonces, este es el último, que es el producto número 5, que son jóvenes capacitados en DCB más TTP más EIE. Consiste en una formación en el DCB más entrenamiento en las empresas y una formación ocupacional en el COS y o en la empresa. El TTP, teórico técnico práctico, es una formación técnico profesional desarrollado por un facilitador del COS en coordinación con la empresa y que responda a las necesidades técnicas que los jóvenes tendrán durante la fase de entrenamiento e inserción laboral. Este producto tiene previsto un presupuesto de $2.780.000. Se requiere de monitores formados, facilitador del COS formado, jóvenes seleccionados por el índice de vulnerabilidad, una lista de empresas en condiciones técnico-didácticas y COS acreditados. Entonces también tenemos previsto los 4 años para este producto. ¿Alguna pregunta? Pero 2014 tiene 2 años. 2013, 2014. Ah, 2014. ¿El grupo quiere agregar algo más? ¿Un acto de llamado? ¿Algún comentario? Sí. Sí. Bueno, dos comentarios. Y bueno, como que nos sirva para aclarar los términos. En lo que es EIL, que era entrenamiento en la inserción laboral o integración laboral, se habla de tener profesores acreditados. Sin embargo, en la visión del programa lo que se dice es que las empresas van a someter al Ministerio de Trabajo una formación para alcanzar una competencia que le permita ocupar un puesto dentro de la empresa. Y no está visualizado, o sea, no significa que no tenga la necesidad de un monitor, pero no necesariamente tiene que ser un monitor técnico o un monitor aprobado o formado. Puede ser una competencia adquirida haciendo una misma operación hasta que domine esa operación y que adquiera esa competencia. Entonces, como que veo que quizás está un poco limitado en lo que lo están diciendo. Y lo otro es que cuando hacen el plan de ejecución, veo que lo hacen de enero 2013 y diciembre de 2016 y todo. Sin embargo, hay productos que son necesarios para ejecutar esos productos o para alcanzar los productos y no están siendo tomados en cuenta. Porque si el DCB va a estar listo en marzo, tú no puedes dar curso de DCB porque no tiene los materiales y no tiene el programa listo. Entonces ahí recomiendo que hagan ajustes porque generalmente no van a poder comenzar en enero porque no tienen los materiales listos. Van a tener que comenzar al segundo semestre del año o
por ejemplo, para que lo tengan en cuenta para fines de planificación. Otra cosa es que en cada una de las intervenciones de capacitación, y lo pusimos nosotros en el grupo de nosotros, en el grupo que nos tocó, lo pusimos porque no encontramos en ningún lado, no están diseñados los procesos. Y esos procesos para poder comenzar tienen que estar diseñados. Por ejemplo, cuando hacemos juventud y empleo, nosotros tenemos todo un proceso de cómo la persona participa, cómo se va a evaluar la propuesta, cómo se va a contratar la propuesta y cómo se va a supervisar la propuesta y cómo se va a pagar la propuesta. Todos esos procesos en cada una de esas intervenciones deberíamos de tenerlos antes de comenzar. Y no lo veo como un recurso dentro de la propuesta de cada una de las propuestas, no se ve. Entonces, de alguna manera hay que tenerlo y yo no sé si incluirlo ahí porque no está como producto de ningún lado, es un manual. En el programa no está, pero hay que hacerlo. Entonces vamos a tener que sacar dinero de algún lado, lo tenemos que hacer para poder gastarlo. Ayer lo habíamos comentado. Sí, ya para hacer un comentario. Pero muy buen trabajo, excelente todo. Normalmente este comentario porque la intención de que hagamos algo que tenga acorde con la vida. A ver, sí, o sea, ayer lo vimos efectivamente, estaba colocado ahí. Sí. Lo que pasa es que hay que considerar que estamos hablando del alcance de lo que corresponde al proyecto. Pues si no está considerado ese producto dentro del proyecto, como tú dices, habría que ver si eso, donde no es parte del proyecto, hay que ver cómo se incluye ese producto. Sí. Y es una definición que hay que realizar. Así que no puede tener posible. Quizá cuando hablamos del sistema, dentro del sistema, que son necesarios para hacer el sistema, metemos esa parte de Eso es lo que falta todavía ajustar en el proyecto. Porque va en